Hola, bienvenidos a esta segunda clase de filiación. En la clase anterior hemos visto las maneras de determinar la filiación, sea la maternidad o la paternidad, tanto matrimonial como extramatrimonial, lo que el código llamaba filiación matrimonial o extramatrimonial. En esta clase vamos a ver las acciones de filiación y para eso vamos a analizar una serie de normas o principios generales que da el código en los artículos 576 a 581, en los cuales van a analizar ciertas pautas que van a ser aplicables a todas las acciones de filiación. Allí el código nos habla de los caracteres de las acciones de filiación, nos dice que las acciones son imprescriptibles, pero van a ver que hay ciertos supuestos de caducidad de la acción. Hay supuestos de caducidad, hay un plazo de caducidad para iniciar las acciones de filiación. Si bien el derecho a impugnar o a reclamar no es prescriptible, también vamos a ver una cláusula que se va a repetir en todas las acciones de filiación. Vamos a ver que el código me dice que es inadmisible una acción de filiación, tanto para reclamar como para impugnar, en los supuestos en los que me dio un consentimiento informado en las técnicas de reproducción humana asistida. Esta es la llave que decíamos, o el candado que se le ponía a las acciones de filiación cuando me dio una técnica con consentimiento, y que veíamos que esto tenía en algunos casos no había inconveniente, pero en otros se podía llegar a plantear una inconstitucionalidad de estas normas con fundamento en el derecho a la identidad. Habíamos señalado en el video anterior que el derecho a la identidad de las personas nacidas mediante técnica con consentimiento informado estaba limitado. No era exactamente igual el derecho a una persona que nacía mediante la otra fuente filiatoria, que es la naturaleza. Incluso en la adopción, el adoptado tiene derecho a conocer sus orígenes y consultar el expediente tanto de adopción como, bueno, obviamente el expediente que consta en el registro civil. Entonces, esta cláusula cerrojo vamos a ver que se va a repetir en cada acción de filiación. Luego tenemos una pauta que hay que tener en cuenta. Determinado estado de familia, una vez que está consolidado, o establecido en realidad, para ser desplazado de ese estado de familia necesita una acción de desplazamiento, una acción de estado de familia de desplazamiento, que son las acciones de impugnación. Si yo quiero emplazar o establecer justamente un estado de familia determinado, necesito una acción de emplazamiento o de reclamación de la filiación. Como el código me establece que no puede haber un doble vínculo filial, yo para emplazar a alguien, como mi padre o mi madre, primero, si es que tengo establecido otro vínculo filial, tengo que destruir ese vínculo para establecer el otro. Es decir, tengo que desplazar para poder emplazar. En los casos en que no haya una filiación establecida, el típico caso es el hijo no reconocido por el padre, en ese caso se hace una reclamación directamente y no hay que desplazar previamente a nadie porque no está establecido un vínculo filiatorio. Esta es una regla que establece el código en consonancia con el doble vínculo filial que no puede existir. Luego tenemos el 579 que nos habla de la prueba genética. Ustedes también estudien, lean los antecedentes históricos, toda la evolución que hubo en las pruebas en este tipo de juicio, desde probar o querer probar que la mujer había tenido relaciones sexuales con muchos hombres, entonces quien era demandado decía que esto generaba incertidumbre y que él no podía ser el padre. Luego se evolucionó con las técnicas de establecer los grupos sanguíneos, en otro momento previo los caracteres antropomórficos, si era parecido o no al padre, por ejemplo, el grupo sanguíneo, la histocompatibilidad, hasta que fuimos avanzando y llegando a el ADN, a la prueba de ADN, que establece con un margen del 0,001%, es decir, un margen de fiabilidad del 99,99% aproximadamente, que existe o no vínculo biológico entre dos personas. Entonces, en estos juicios se admite cualquier tipo de prueba, pero la prueba genética es la que va a determinar principalmente el éxito o el fracaso de esta acción. También nos dice el código que la negativa
a someterse a las pruebas genéticas es un indicio grave. Esto en consonancia con la ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que establece lo mismo. Negarse a someterse a una prueba de ADN no hace que necesariamente y automáticamente tenga éxito la acción de filiación, sino que tiene que haber, es un indicio grave, no es una presunción, es un indicio, recuerden la diferencia, y este indicio tiene que ser avalado por otras pruebas, aunque sea la sumatoria de indicios puede llegar a dar lugar a tener una prueba para que progrese la acción. Entonces, también establece el código qué pasa si uno no puede obtener estas pruebas genéticas de aquella persona a quien yo estoy reclamando, el demandado, el presunto progenitor, por ejemplo, y puedo recurrir a hacerla con otros familiares que en el segundo grado de parentesco colateral. Ahí el código me da un límite. En el caso que esté fallecida esta persona, puedo llegar eventualmente, y no tenga posibilidad de hacerlo con los parientes, se puede llegar a exhumar el cadáver. Son todas pautas que el código me va marcando que puedo aplicar en todas las acciones de filiación. Finalmente, el tema de competencia, cuando hay menores, obviamente se está a la competencia del juzgado que, en función del lugar, del centro de vida del menor, va a entender en este tipo de juicios. Esto muy brevemente y muy rápidamente, un repaso de los caracteres generales de estas acciones de filiación. Vamos ahora a compartir un cuadro que yo ya les he dado para completar, en el cual vamos a analizar las acciones de filiación. Yo no me voy a detener en profundidad en cada acción, porque son 7 acciones. Entonces lo que vamos a hacer es les voy a dar las pautas para ir completándolo. Yo podría dárselos completo, pero la idea es que lo hagan ustedes. ¿Por qué? Porque cuando uno encara las acciones de filiación por primera vez, tiende a memorizar los artículos o el cuadro, tiende a tratar de ver y recordar legitimación activa, los nombres de cada acción, son muy parecidos. Entonces la idea es que desmenucen el código e incorporen en cada cuadro o cada celda de este cuadro, incorporen las pautas del código. Me parece que es la mejor manera. Entonces, tenemos acciones, como dijimos, de emplazamiento y de desplazamiento. Acciones de reclamación y acciones de impugnación. Todas comparten alguna serie de características que vamos a empezar a analizar. Entonces, este cuadro de acciones comienza, digamos, clasificando el tipo de acción, esto que estamos diciendo, de reclamación o de impugnación de la filiación matrimonial, y también de impugnación de la filiación extramatrimonial y de la maternidad. Estos son los grandes géneros de acciones que estamos mencionando. Luego vamos a ver que cada acción tiene su nombre específico. Por ejemplo, reclamación de la filiación matrimonial en el 582, reclamación de la filiación extramatrimonial en el 582 también, impugnación de la filiación presumida por la ley, 589 y 590, acción de negación de la filiación presumida por ley, el 591, impugnación preventiva de la filiación presumida por ley en el 592, impugnación del reconocimiento en el 593, impugnación de la maternidad en el 588. Como ven, esto se presta a marearse un poco, ¿no? Pero bueno, por eso, en vez de memorizar, tratemos de ver, cuando uno quiere iniciar una acción de filiación o se le plantea un caso, tiene que ver qué quiere hacer. ¿Qué quiero hacer? Quiero destruir una presunción legal, quiero reclamarle a alguien que es mi progenitor, ¿tengo establecido o no tengo establecido una filiación previa? ¿Tengo que impugnarla previamente? Entonces lo que yo voy a tener que hacer es bucear en todas las acciones y ver cuál es la acción que yo puedo intentar. Entonces, vamos a ir viendo lo que ustedes tienen que ir consignando en el cuadro. Yo voy a tomar algún ejemplo de las primeras acciones con un poco más de detalle y las otras las voy a ir mencionando brevemente para que ustedes luego lo puedan ir completando. Entonces, ¿cuál es el supuesto de procedencia? ¿Cuándo es que puedo iniciar una acción y no otra? ¿Cuál es el supuesto de procedencia? ¿Qué me va a dar fundamento para hacer un reclamo?
Bueno, en la reclamación de la filiación matrimonial y en la reclamación de la filiación extramatrimonial es el mismo. Es cuando no hay constancia en el registro de estado civil y capacidad de personas de la inscripción de un nacimiento. Esa filiación que yo quiero establecer no está registrada. O sea, la realidad biológica no está reflejada en el asiento registral en la partida de nacimiento. Ese sería el presupuesto de la acción. Entonces, dado ese presupuesto de hecho, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objeto de la acción? Obtener justamente un emplazamiento filiatorio correcto. Ese es el objetivo que yo tengo, obtener un emplazamiento filiatorio. Recuerden que si hay un emplazamiento previo, tengo que impugnarlo. Primero tengo que impugnar y después tengo que emplazar. Si yo no tengo una filiación establecida, por ejemplo, el hijo de madre soltera, puedo iniciar directamente una acción de reclamación, obtener este emplazamiento. ¿Qué tengo que probar en las acciones de filiación? Tengo que probar o la maternidad o la paternidad que yo quiero establecer. Tengo que probar que hay un nexo biológico. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa con este consentimiento informado, etcétera? Bueno, como van a ver, en cada acción de filiación me va a impedir probar este nexo biológico si es que hubo consentimiento previo, informado y libre en una técnica de reproducción humana asistida. Obviamente esto me voy a remitir a lo que ya dije sobre la eventual inconstitucionalidad de esta imposibilidad de conocer mi identidad, mi origen, pero hay veces en que todas las partes están de acuerdo. Por ejemplo, en una gestación por sustitución, obviamente pensarán, bueno, el que no está de acuerdo quizá o no formó parte de este consentimiento es el hijo, pero quizá cuando crece y se le informa su realidad, sus orígenes, no quiere indagar su identidad, o no es necesario hacerlo, o puede haber incluso una triple filiación establecida por una sentencia. Entonces, todas estas cuestiones que no nos van cerrando, las dejamos para alguna investigación, algún trabajo de profundización, o incluso para un posgrado. Acá lo que interesa es que ustedes sepan qué dice la ley, qué dicen las normas, para en base a eso intentar aferrarse a lo que dice la norma, en el supuesto que ustedes quieran defender esa postura, o impugnar lo que dice la norma mediante una acción de inconstitucionalidad. Bueno, hecha este gran paréntesis, volvemos. ¿Qué medios de prueba? Bueno, en todas las acciones de filiación vimos que tenemos cualquier medio de prueba, pero que la prueba biológica, la prueba de ADN va a ser la prueba principal. Cuando hay cuando hay una reclamación de filiación extramatrimonial, que no hay una filiación establecida, acá vamos a ver que hay una presunción de la posesión de estado de hijo, es decir, si una persona le da el trato de hijo a un niño, vive con él, o incluso ha convivido con la madre a la época de la concepción, hay una presunción de que existe un vínculo y en este sentido se puede establecer mediante sentencia una filiación. Obviamente que no es una presunción iure de iure, sino que es iuris tantum, y la prueba biológica va a ser determinante. Pero como vimos hace un rato, si esta persona se niega a someterse a la prueba biológica, es un indicio grave que quizá corroborado con otras pruebas, otros indicios, si yo pruebo que además de negarse vivió con la madre a la época de la concepción, bueno, ahí ya tengo cerrado quizá el aspecto probatorio y puedo tener éxito en la acción. Entonces tengan en cuenta esta presunción que establece el Código para la filiación extramatrimonial. La prueba genética, ustedes después completen este artículo, tanto en vida como post-mortem, que ya la mencionamos previamente. Y tengo que tener en cuenta quién puede demandar. Legitimación activa y pasiva. Y acá de nuevo, el código a veces es muy estricto con quienes pueden demandar en una acción de filiación. También puede haber planteos de inconstitucionalidad, lo vamos a ver en un rato cuando veamos la impugnación de la filiación extramatrimonial. Recuerden cuando vimos que el reconocimiento es irrevocable y que quien reconoce no se puede arrepentir
y que no tiene acción, como vamos a ver, para impugnar este reconocimiento. Tendría que hacer, de hecho hay varios fallos que lo admiten, tendría que hacer un planteo de inconstitucionalidad porque no tiene legitimación activa. ¿eh? Entonces, de nuevo, vamos a lo que dice la ley y después podemos ver o analizar en otro momento cómo salvar estos obstáculos. Legitimación activa en esta acción que estamos viendo. El hijo. El hijo en todo tiempo tiene la acción de filiación y procede contra sus progenitores, obviamente, y si yo le estoy reclamando la filiación, por ejemplo, a una madre, a una mujer casada, tengo que entablar la demanda también contra el marido. Esto también ténganlo en cuenta. Los herederos también son demandados en caso de que hayan fallecido algunos de los progenitores. Como vimos hace un rato, en las pautas generales las acciones no prescriben, las acciones de Estado de Familia no prescriben, sino que caduca el derecho a reclamar. Y caduca cuando se cumplen ciertos requisitos. Ustedes analicen bien el código. El hijo siempre en todo tiempo tiene la posibilidad de reclamar, es el único que para quien no le corre la caducidad, pero los herederos tienen un plazo de caducidad que va a ir variando dependiendo si el hijo inició o no la acción en vida, o si falleció hay un tiempo posterior. Ustedes esto analícenlo con detenimiento. Y acá está la llave que yo les decía, o el candado que cierra la posibilidad de reclamar cuando hubo un consentimiento, cuando hubo voluntad procreacional. En cada acción de filiación, ustedes van a ver que el código repite. Esta disposición no aplica en los supuestos de técnica con consentimiento. Es una manera que se intentó de darle un cierre al sistema este de acciones, poniendo por sobre la realidad biológica un acto jurídico. También vemos, eso ya lo mencioné, que esto se puede plantear respecto a este aspecto la inconstitucionalidad, basándose, bueno, en principios jurídicos superiores al Código Civil y Comercial. ¿Qué efectos tiene? Esto es algo que se va a repetir en todas las acciones. ¿Qué efectos tiene esta acción de reclamación? Bueno, uno de los efectos que podemos ver es que cuando se establece una reclamación de filiación respecto a una mujer, y está solo establecida la maternidad, el registro civil comunica al Ministerio Público esta situación para que se informe a la mujer, se inste a que se inicie la acción de filiación respecto al presunto padre. Ustedes analicen el artículo. Se pueden pedir alimentos provisorios también, acumulados a una acción de filiación. En el caso de una mujer, incluso una acción durante el embarazo, una acción de filiación durante el embarazo, también se puede, no hace falta esperar a que nazca el hijo, sino que durante el embarazo se puede iniciar una acción de filiación y solicitar también alimentos provisorios. Otro efecto que sería para otra charla, otra clase, son los daños y perjuicios que se pueden reclamar cuando el progenitor no reconoció voluntariamente al hijo durante la menor edad, cuestión que también tiene efectos sucesorios cuando veamos las causales de indignidad. Si fallece el hijo, el padre no lo hereda si no lo reconoció durante la menor edad. Esos son otros de los efectos patrimoniales que tiene. Siguiendo con las acciones de impugnación, tenemos la impugnación de la filiación presumida por ley. Hasta ahora vimos las acciones de reclamación. Acá voy a ir un poquito más rápido, para no aburrirlo, simplemente esto es una guía para que estudien las acciones. La filiación presumida por ley es la antigua presunción de paternidad del marido. Se da cuando una mujer casada da a luz, se presume, recuerdan la determinación de la filiación matrimonial o paternidad. Son muchos términos que hay que tener en la cabeza, lo sé, vayamos teniéndolos en cuenta, que se cambió paternidad por filiación matrimonial. Entonces, esta presunción de paternidad del marido o del cónyuge de la mujer se puede destruir, el objetivo de esta acción es destruir esta presunción legal. ¿Y qué quiero hacer? ¿Cuál es el objetivo? Impugnar el vínculo filial de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de este plazo que habíamos visto previamente.
¿Qué tengo que probar? Vamos avanzando. Tengo que probar o tengo que alegar y probar que no puedo ser el progenitor o que la filiación presumida por la ley no tiene que ser razonablemente sostenida. Ejemplo clásico, estuve de viaje durante un año o durante 10 meses, por lo tanto a la época de la concepción yo no pude haber sido el padre, o algún supuesto de esterilidad, o algún supuesto excepcional que yo pueda probar por el cual no soy el progenitor. En esos casos, alguna enfermedad, por ejemplo, congénita, alguna intervención quirúrgica de vasectomía, un viaje, imposibilidad material de no ser el progenitor. Entonces, en estos casos, puedo iniciar una acción de impugnación de esta presunción establecida por ley. De nuevo, todo medio de prueba es suficiente. No puede haber un allanamiento por parte de la madre. La madre, si no, sería como si se pusieran de acuerdo en dar por tierra con esta afiliación. No puedo demandar y que la madre se allane, sino que en este caso va a ser también determinante, por ejemplo, la prueba genética. Siempre volvemos a la prueba genética en todas las acciones. Legitimado activo es él o la cónyuge del que da luz, el hijo, la madre y cualquier tercero que invoque un interés legítimo. La legitimación activa es una de las más amplias, o la más amplia en las acciones de filiación. Y el demandado va a ser el hijo y el cónyuge. Por ejemplo, si yo quiero destruir la presunción de paternidad o de filiación matrimonial de un señor casado, tengo que demandar a la cónyuge también. De nuevo, vean ustedes el tema de la caducidad de la acción, que para el hijo no corre, los demás tienen un plazo de caducidad. Y vean que siempre se repite esta cláusula. Esta disposición no se aplica en las técnicas de reproducción humana asistida. Vamos a ir avanzando entonces. Acción de negación de la filiación presumida por ley. Acá tenemos un supuesto en el cual también quiero destruir esta presunción de paternidad, pero es el supuesto del hijo que nació dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. 180 días es el plazo mínimo de embarazo. Entonces, de nuevo tengo que probar que el hijo no es del cónyuge a quien se le atribuye la paternidad, por razones similares a las que vimos hace un rato. Simplemente esta posibilidad se da computando las fechas de la partida de matrimonio y del nacimiento. Acá estamos en presencia de un plazo. El hijo que nace dentro de ese plazo de 180 días. De nuevo la prueba genética, legitimación activa y pasiva. Ustedes vayan analizando los artículos. Quiero avanzar un poquito con, de nuevo, ustedes van viendo que se repite el tema de las pruebas, y vayan viendo entonces cómo ir desmenuzando el código en estas cuadrículas. Seguimos entonces con la impugnación preventiva de la filiación presumida por ley. En esta acción lo que queremos es impedir que opere la presunción de filiación por el hecho de un nacimiento que ocurra cuando una mujer casada esté embarazada. Es decir, mujer casada embarazada, antes que dé a luz, su cónyuge puede oponerse preventivamente a que opere esta presunción mediante una acción de impugnación preventiva. Hay que impedir la presunción legal antes que nazca el hijo. Analicen ustedes todos los presupuestos que estamos viendo. Tengan en cuenta que la prueba genética acá va a ser peligrosa de producir y totalmente desaconsejable. Y que una vez que nazca el hijo, esta acción va a caducar, pero quedan a salvo todas las demás acciones que se pueden intentar por cualquiera de los legitimados. Es decir, que esta acción preventiva, si no llego a iniciarla, quizá no sé si es muy aconsejable, porque de todos modos con el hecho del parto operará la presunción, pero después puede ser destruida por cualquier otra de las acciones. Entonces tengan en cuenta que esta acción es viable, pero no es de las más frecuentes.
También el código establece que esta acción no procede cuando hubo obviamente un consentimiento informado en una técnica de reproducción asistida. Vean ustedes las particularidades que tiene esta acción también. Tenemos después la acción de impugnación del reconocimiento. Acá estamos ya en la impugnación de una filiación extramatrimonial. Habíamos visto que quien reconoce a un hijo no se puede arrepentir, es irrevocable, y tampoco está legitimado dentro de las acciones de filiación para impugnar ese reconocimiento. Entonces, quien puede impugnarlo, vamos a ver que es el hijo y cualquier tercero con interés legítimo, pero el reconociente no puede. Ahora vamos a hacer una aclaración al respecto. En definitiva, la acción lo que quiere hacer es destruir este emplazamiento dado por este acto jurídico de reconocimiento. Estamos hablando obviamente de hijos reconocidos fuera del matrimonio, porque dentro del matrimonio no hay reconocimiento, sino que hay una determinación de la maternidad y una presunción legal. No es necesario que la madre casada reconozca, ni es necesario que el cónyuge de una mujer casada reconozca. En un caso, la filiación va a estar dada por la determinación de la maternidad, que recuerden que era el hecho del parto y la identidad del nacido, y al nacer opera automáticamente la presunción de filiación del cónyuge. O sea que estando casados no hace falta reconocer. Estamos entonces en presencia de un reconocimiento en una filiación extramatrimonial que quiere ser impugnado. Acá va a ser fundamental determinar que no hay nexo biológico entre el supuesto padre o el padre que figura en el registro civil como reconociente. Acá la prueba genética va a ser fundamental. Y como vemos, el legitimado activo es el hijo o los terceros que invoquen un interés legítimo. Acá el padre, el reconociente, no puede impugnar. Sin embargo, tengan en cuenta que hay planteos de inconstitucionalidad de esta norma basados es mucho más complejo, ¿no? Pero basados principalmente en el derecho a la identidad, en el interés superior del niño, en su, si bien no es él el que reclama, sino que el que quiere reclamar, el que quiere iniciar la acción impugnando es el reconociente, de todas maneras es un reclamo judicial, pero la acción no es de reclamación. Entonces, el reconociente tiene que decir también el derecho a la identidad, el interés superior del menor, que también es de su interés conocer su origen, aunque no sea él quien inicia la acción. Bueno, hay que hacer un planteo bastante elaborado, hay algunos antecedentes que declaran inconstitucionalidad de esta norma y permiten al reconociente iniciar la acción. Pero esto va a depender de apreciación judicial y no es seguro el éxito del planteo por parte del reconociente. Entonces, sigan analizando la acción, los plazos y demás. Otro paréntesis más. Recién vimos que el reconocimiento es irrevocable, que el reconociente no está legitimado activamente para él impugnar ese reconocimiento. Aquí el código no establece la acción de nulidad del reconocimiento, pero ustedes van a ver en sus libros que existe la posibilidad para el reconociente de plantear la nulidad del acto jurídico de reconocimiento, basado, por ejemplo, en un error, el error del reconocimiento. Esto no es una acción entonces de filiación técnicamente, sino que es una acción de nulidad de un acto administrativo, de reconocimiento ante el registro civil, o de la nulidad de un acto jurídico plasmado en un instrumento privado. Es un poco de laboratorio decir que yo, por ejemplo, fui al registro civil a cambiar de domicilio y terminé reconociendo a alguien porque me equivoqué y firmé un acta. Esto es un poco bastante de laboratorio. Pero sí podríamos decir que hubo un error o dolo o violencia en el acto de reconocimiento, que yo reconocí forzado, que yo reconocí por error. También hay que hilar un poco más fino. No es que yo me equivoqué, que yo cometí un error en lo que estoy haciendo. Yo sé que estoy reconociendo a alguien, pero quizá estoy siendo llevado a error y simultáneamente con dolo por parte de otra parte. El ejemplo clásico es la mujer que le dice a un hombre que el hijo que está gestando es suyo. Entonces, cuando nace el hijo, el hombre va y lo reconoce. En este caso, él obró por error. Fue llevado a error por la mujer.
la mujer obró con dolo. No es técnicamente un error en el acto jurídico en el sentido de que no sé lo que estoy haciendo, que me equivoqué, sino que fui llevado a error para reconocer. Esto fue planteado varias veces en la jurisprudencia y ha sido admitido en alguna que otra, en algún que otro antecedente. Pero lo usual, hoy por hoy, es plantear la inconstitucionalidad de la imposibilidad de demandar por impugnación, es decir, planteo que es inconstitucional no estar legitimado para impugnar mi reconocimiento, y esto también ha tenido acogimiento en la jurisprudencia. Obviamente que esto también va a tener efectos a futuro con los daños y perjuicios. Si yo soy engañado para reconocer, o si yo reconozco a sabiendas que no es mi hijo, todas estas cuestiones del reconocimiento van a tener un efecto quizá con un reclamo de daños y perjuicios entre las partes que estuvieron unidas por esta relación jurídica. Llegamos entonces a la última de las acciones de filiación, que es la impugnación de la maternidad. El código establece en esta última acción que la mujer no es la madre del hijo que pasa por suyo. Es decir, tenemos una partida de nacimiento o tenemos un certificado de parto que establece un vínculo entre madre e hijo. Y esto no es lo que coincide con la realidad. Quiero destruir este emplazamiento legal. ¿En qué casos puede ocurrir esto? Puede ocurrir cuando hay un parto simulado o una sustitución del nacido. Una mujer simula que va a dar a luz y sale del hospital o de la clínica con un niño. En ese caso, hubo una simulación de parto, seguramente con connivencia personal de ese nosocomio. También puede ocurrir que haya una sustitución del nacido, un cambio de bebés, como habitualmente se lo denomina. Esta sustitución también da lugar a que lo que refleja la partida de nacimiento no es la realidad. En este caso, también mediante la prueba genética, se puede demandar, lo puede hacer el hijo, la propia madre, a quien le han sustituido su hijo, él o la cónyuge y todo tercero. Esta también es una acción que tiene una legitimación activa bastante amplia. La demandada va a ser dependiendo si yo quiero establecer un verdadero vínculo con la madre real, la madre que simuló el parto, contra el cónyuge si es casada, también por el tema de la presunción de filiación. Así que tengamos en cuenta esta posibilidad dependiendo si la madre es soltera o es casada. La acción también caduca si transcurre un año de la inscripción del nacimiento o desde que se conoció esta sustitución o esta incertidumbre respecto a la realidad. Obviamente que para el hijo tampoco caduca, con lo cual, y esto tengámoslo en cuenta a modo de repaso, que si a mí me cae alguna acción, siendo padre o madre, el hijo siempre va a tener en cabeza de él la acción de impugnación o de reclamación. No le va a caducar nunca para él. De nuevo, el consentimiento informado opera aquí como una cláusula cerrojo para impedir la reclamación de la verdadera maternidad, cosa que también remitimos a lo que dijimos en su momento para algún planteo eventual de inconstitucionalidad. De este modo, llegamos al final de la exposición y me imagino que ustedes tienen muchas más dudas que certezas. Me limité específicamente a mencionar lo que dice el código para que ustedes puedan estudiar primero lo que dice la ley y después todas las dudas que ustedes tengan. Obviamente no vamos a encontrar respuestas en el código. Me preguntarán qué pasa con la triple filiación, qué pasa si hay un método de reproducción humana asistida hecho de manera casera sin las formalidades, qué pasa si yo quiero indagar mi filiación post-mortem, qué pasa si yo quiero, por ejemplo, lograr un emplazamiento post-mortem, el tema de los embriones crioconservados, el consentimiento brindado o no ante una técnica frente al fallecimiento o al divorcio de una de las partes. Es decir, todas estas son cuestiones mucho más profundas y más complicadas que obviamente requieren primero tener claro el sistema de determinación y tener claro o tener claras las acciones de filiación. En base a eso yo después podré argumentar a favor de una parte o de otra, sosteniendo la validez de las normas
o impugnándolas mediante una declaración de inconstitucionalidad o de inoponibilidad de las mismas. Entonces, de nuevo, ustedes completen este cuadro y seguramente a medida que lo vayan completando les van a surgir dudas que en los comentarios del video o en otra clase me las van a poder plantear y vamos a tratar de ir evacuándolas. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Hasta luego.